Bienvenidas a No Voy a Poder. Somos Abby y Tati y este es nuestro podcast. Un espacio donde hablaremos de todo aquello que está detrás de ese pensamiento limitante, de ese no voy a poder que tantas veces nos acompaña, como una sombra que cobra otras dimensiones por ser mujeres. Abordaremos los miedos, las inseguridades, las dudas que rodean y que mantienen este pensamiento. Para nosotras dos, este podcast es la oportunidad de ponernos a prueba, porque hemos aprendido que los pensamientos negativos estarán siempre ahí y que aún así podemos lanzarnos a hacer lo que queremos y lo que nos gusta. Puede que lo que escuches resuene contigo. Sí, lo que te pasa a ti nos pasa a muchas. Acompáñanos. Esto es No Voy a Poder. Hola Tati. Hola Abby, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de cómo nos afectan las críticas. ¿A ti te afectan? Sí, claro que me afectan. Sí. Creo que con el tiempo una va tratando de aprender a gestionar, porque al final una crítica no deja de ser una opinión, ¿no? Es el valor que nosotros le damos a esa opinión lo que la hace buena o mala. Eso no significa que cuando te hagan una crítica de las llamadas constructivas o no, las críticas negativas, no tengan una cuota justamente, ¿no?, de negatividad. Pero creo que es muy importante el valor que le damos nosotros, ¿no?, a lo que recibimos. Pero sí me afecta, sí que me afecta, porque yo creo que es como que fueran veredictos y justamente como un veredicto, como que fueran inamovibles. Entonces ya es como que, ¿no?, como que son una sentencia. Sí, yo me doy cuenta que yo las vivo, a ver, yo primero las llevo mal, sinceramente las llevo mal. Intento de verdad trabajar en esa gestión, ¿no? En cómo recibirlas y cómo acomodarlas en mí. De verdad que estoy haciendo un esfuerzo por aceptarlas, pero sobre todo es como tú dices, no tomármelas tal cual, como un veredicto, porque ahora que hablas del valor, yo tengo la sensación de que de alguna forma las críticas están quitándole valor a lo que yo soy, pero no es que de por sí sea así, sino es como yo estoy viendo. O sea, para mí la crítica es como que me quita valor y no tiene por qué ser así. Esa es la forma en la que yo lo estoy viendo y en la que yo lo estoy recibiendo. Pero eso es por los esquemas mentales que yo tengo, que habría que trabajar más todavía en ellos, pero es lo que tú dices, no necesariamente la crítica tiene por qué ser inamovible o tiene por qué ser trascendente para tu vida. Ni siquiera tiene por qué ser real. Además, a mí me ha pasado mucho siempre esto de que cuando me han dicho algo positivo, sí. Es que lo dice porque le caigo bien, ¿no? Pero si es algo negativo, que tenga una carga negativa, entonces sí, al pie de la letra. Sí. Y al final creo que eso es un poco un reflejo supongo que de inseguridad. Y también eso que nos persigue mucho, ¿no? El miedo al rechazo. Sí, porque al final en la crítica se pueden ver todas esas cosas que ya nosotras mismas nos criticamos. Que una cosa es ser nosotras conscientes de lo que hacemos mal o de hasta dónde llegamos y hasta dónde no, pero cuando es alguien más quien lo apunta, duele más. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con el rechazo, con el no sentirme suficiente, el ver que se están dando cuenta de que, claro... Como que me han descubierto, ¿no? Se han dado cuenta de que no valgo lo suficiente. Claro, ahí está el síndrome también de la impostora, se han dado cuenta de que no era todo lo que parecía ser. Y luego si además esas críticas vienen de gente importante para nosotras, de nuestra gente de alrededor, la gente de referencia, son más potentes, tienen más peso y también son más difíciles de gestionar. Pero porque a mí me parece que esas, si hablamos del núcleo cercano, creo que pesan más porque son las que nos han acompañado durante más tiempo. Y por supuesto que no siempre va a ser la misma crítica, la misma cosa, ¿no? Pero al final es un poco nuestra forma de actuar o de proceder
porque se sale a lo mejor de lo que se considera que está bien o está mal. Sí. Entonces creo que nos marcan más porque las llevamos arrastrando más tiempo y al final, como recibimos las otras, en parte son una consecuencia de lo que hemos vivido de más pequeñas, ¿no? Sí, y yo creo que también es lo que dijiste también, ¿no? Lo de que ya me descubrieron. Estas cosas que yo sé que hago mal, las que todavía me queda camino, ¿no? Por recorrer, etcétera, ya se han dado cuenta y eso te deja en un estado muy vulnerable y con esa sensación de que se están dando cuenta de mis fallos, a lo mejor, y puede que me dejen de querer. No, y lo más me parece que, no sé si la palabra sería realmente lo más grave, es que al final, por miedo a las críticas, dejas de hacer cosas. Porque claro, si no haces nada es más fácil no equivocarte, ¿no? Sí. Entonces, te limita mucho. Sí, es muy difícil exponerte a eso, a que te critiquen, a que cualquier cosa que te propongas, cuando queda sujeta a la valoración del resto de personas, pues claro, es más difícil igual lanzarte. O sea, yo creo que eso también nos pasó al principio cuando hablábamos de hacer el podcast. Claro, también, sí, sí. Bueno, a mí al principio yo decía, ¿no? Que no, porque claro, como era para nosotras. Claro. Pero después, ¿no? Cuando ya dices, no, no, vamos a compartirlo, Ujú. dices, ¡ah! Ese es el gran reto, porque sí, nosotras pensábamos que esto no, esto iba a ser para ti, para mí, para jugar, ¿no? Tú me dijiste, esto para mí es un juego. Es como si siguiéramos mandándonos audios de WhatsApp, pero lo vamos a hacer en vivo, vamos a hablar, nos vamos a grabar y vamos a jugar. Pero en el momento en que decidimos que sí, que íbamos a lanzarnos a subir esto, daba igual como lo hiciéramos, ahí fue donde, Uy, sí, 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 ese sí es un gran reto para nosotras, porque claro. ahí sí que vamos a estar expuestas a que se nos vea, a que se nos escuche, a que se valore y obviamente se critique. Yo creo que también hay que evaluar, o al menos lo hago, ¿no? Es un trabajo que he ido tratando de hacer yo a lo largo del tiempo, el por qué. Ujú. O sea, porque la respuesta corta es si no me gusta exponerme a las críticas, ¿por qué no te gusta exponerte a las críticas, no? Tiene mucho que ver con esto que hemos hablado siempre, de que a nivel social siempre te marcan lo que está bien, lo que está mal, lo que es salirse, ¿no? Salirse de la caja Ujú. y pensar fuera de la caja. Entonces es más fácil ahí ser cuestionada, ¿no? Cuando vas un poco, que no es contracorriente de lo que dicen que está bien, que volvemos a lo mismo de siempre. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal, siempre y cuando no afecte a otra persona, ¿no? Por supuesto. Y yo me acuerdo que hace un tiempo, no mucho, porque claro, el recibimiento de las críticas para mí ha tenido un arco, ¿no? Ujú. Pues eso, de anularme inclusive, Ujú. a ver, pues a lo mejor tengo que cambiar un poquito yo de la forma de recibirlas, ¿no? Y no tomármelas tan a pecho. Ujú. Y bueno, no hace tanto tiempo fui a un curso de improvisación que me divertí muchísimo porque al final lo que hicimos fue jugar Ujú. y que no pasaba nada si te equivocabas, ¿no? Y a mí Ujú. eso me hizo pensar mucho el que no pasa nada si te equivocas. Ujú. Justo permitirnos equivocarnos y entender que esto también ya lo hemos hablado, el entender que equivocarse es totalmente normal, que eso le pasa a todo el mundo y que nos va a pasar muchísimas veces, ¿no? Pero yo creo que en mi caso, por ejemplo, sí que yo detecto muy bien de dónde viene este miedo a las críticas y es esa tendencia que tengo a hacer las cosas bien, Pero ¿qué es hacer las cosas bien? pues hacer las cosas como se supone que las tienes que hacer. Es lo que tú dices, Como nos han como te dicho. han enseñado, ¿no? Tienes que portarte bien, tienes que ser responsable, tienes que cuidar a tus hermanos, en mi caso, tienes que tal, tienes, ¿no? Y entonces eso al final tú lo vas interiorizando y te vas creyendo que eso, que tú tienes que hacer las cosas bien, que tienes que ser una persona responsable, que no te puedes equivocar, al final es eso, y que se te penaliza desde que somos niñas, se nos penaliza mucho el equivocarnos. También está como que muy marcado en dónde nos equivocamos. Está como muy orientado también, porque hay cosas en las que da igual que nos equivoquemos, Ujú. ¿vale? Pero hay otras que sí que nos marcan más si nos equivocamos, al menos a nivel social te digo, ¿no?
O sea, yo sí que lo he vivido así. Es que lo puedes ver sin meternos en fangos de estos, que la mujer generalmente se le castiga mucho más por sus errores Ujú. que los hombres a nivel público, ¿no? O sea, Sí. uno lo ve. Claro, porque ahí los roles están súper, súper bien definidos. O sea, los mandatos de género en cuanto a la perfección, ¿eh? Ojo, que esta palabra es muy potente, que es algo que ni siquiera existe, pero que nos Total. han metido desde muy pequeñas. Y la perfección se busca y siempre se le ha impuesto muchísimo más a una mujer que a un hombre, en todos los sentidos, empezando por el sentido, por la parte estética, ¿no? Que tenemos que ser mujeres También. perfectas, cuerpo perfecto, rostro perfecto, y luego además el comportamiento, que también tienes que ser la mujer perfecta, si eres esposa, la esposa perfecta, si eres madre, la madre perfecta, no te puedes equivocar. Y a ellos siempre se les ha perdonado más. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades, supuestamente, entre comillas, que tienen que cumplir ellos, ¿no? La perfección siempre está más ligada a la mujer, en todos los sentidos, ¿eh? En cualquier sentido. Y al final tú interiorizas tanto eso que te quedas con un montón de cosas que tienes que hacer bien, ¿no? Y que en el momento en que te equivocas, tú ya te sientes de por sí mal. Pero si además viene alguien y te apunta, te has equivocado, eso es todavía peor, porque al final te estás dando cuenta de que sí, que realmente no lo has hecho bien. Como se supone que tenías que hacerlo. Y quitarte esos esquemas se puede, pero lleva su trabajo y principalmente el darte cuenta de dónde viene todo esto y de lo que también has dicho tú. O sea, permitirnos equivocarnos y permitirnos también las críticas, porque al final, claro, es que ¿quién no va a tener ninguna crítica? Nadie, ¿eh? Porque no Lo que, somos perfectos. lo que pasa que al final también todo esto responde un poco a que estamos esperando la aprobación del otro. Claro. Entonces eso también pues es muy limitante, ¿no? De todas formas, yo creo que sí que es verdad que como todo en la vida, pues eso, el recibimiento de las críticas también, pues eso tiene un arco, ¿no? Y también llega una etapa en el que, o yo la he vivido así, en el que no quiero saber nada de las críticas. O sea, Ujú. como que me da igual. Y no te da igual, claro que no te No. da igual porque siempre te afecta. Pero sí que me parece que, o lo que yo intento es tomarlo en la justa medida y no dejar que siempre opaquen tanto, porque al final Ujú. es que te pierdes un montón de cosas Ujú. buenísimas en el sentido, pues oye, de disfrute, de crecimiento personal en ese transcurso, ¿no? Por estar tan pendiente de si vas a ser aceptado o no, en función de lo que piensa otra persona, no en función de tus necesidades. Sí. Que eso es lo peor todavía, ¿no? Sí, que ponemos todo el poder en las demás personas. Exactamente. Por supuesto, como seres sociales necesitamos la mirada del otro, ¿no? Somos en el reflejo de los ojos de la otra persona, ¿no? De cómo te mira esa Mm. persona, también es tu forma de identificarte, pero no, creo que no tiene que ser la total. Sí, permitirnos ser quienes somos sin buscar ser quien se supone que debemos de ser, según lo que nos han dicho que debemos de ser o cómo deberíamos de ser. Intentar ser simplemente nosotras y aceptar que sí, que las críticas duelen porque hemos aprendido sí, a no verlas con buenos ojos y, y aprender que las críticas van a estar ahí y que tampoco tenemos que darles todo el poder, que está bien escucharlas porque a lo mejor también nos van a ayudar a crecer, pero cuando no, cuando son simplemente para desvalorizar lo que hacemos, también entender que no es algo que deba ser realmente relevante para nosotras. Y entender que eso, que no son una realidad. Hace poco yo te contaba, ¿no? Que me encontré con una persona que se puso a hablar y me dejó de piedra con comentarios xenófobos, racistas. Mm, Yo no podía creer lo que escuchaba, la mm, verdad. Y sí que es verdad que en un primer impulso me sentí agredida. En el fondo sí estaba siendo agredida, ¿no? Pero ujú. tuve la capacidad de darme cuenta, y que fue mi contestación, es una opinión, ¿no? Que me dijo, no, no, es así. Dije, no, No, es una es una opinión, opinión. no es Claro. la realidad. Ujú. La persona tiene derecho a tener su opinión, pero eso no significa que sea real, ¿no? Y creo que es un poco a lo que tenemos que apuntar
en todos los ámbitos en el que nos desarrollamos, ¿no? Y siempre va a haber críticas, yo creo que siempre, siempre va a haber. Porque incluso una misma, a veces sin querer, también emite juicios de valor. Sí, y yo creo que ahora, en este mundo en el que vivimos, esta época, creo que las críticas son todavía mucho más frecuentes porque por las redes sociales. Entonces es mucho más fácil criticar Hombre, claro, desde las redes sociales porque porque nadie te nadie te ve. ve, no das la Y cara. entonces ahora hay un montón de gente pasándolo realmente mal, recibiendo críticas porque están expuestas obviamente en las redes sociales. Es gente que sí que se maneja en las redes sociales y que obviamente están más expuestas a las críticas y les llueven. Y eso tiene muchísimo poder. Hombre, y que se ha sabido muchísima gente famosa que se mueve mucho en redes sociales, cómo se tiene que luego cerrar por un tiempo las redes sociales, porque es tanta la crítica que le llueve que ya se hace insoportable a nivel emocional y psicológico. Entonces, al final sí que hay que poner en una balanza desde dónde nacen esas críticas para saber si me las tengo que colgar o no. Y eso creo que requiere mucha templanza, mucha estabilidad emocional que hay veces que no podemos tener porque el mundo es en el que vivimos, pues no está como para tener una estabilidad emocional al 100 todos los días. Entonces, creo que hay que tener mucho autocuidado en este caso, cuando se trata de las críticas, de cómo recibirlas, cuidarnos y saber hasta qué punto esas críticas me pueden servir para crecer y hasta qué punto solamente me están haciendo daño, ¿no? Y aprender a eso, como tú dices, a entender que es una opinión y que eso no va a misa, ¿no? Como se dice, eso no tiene por qué ser real ni por qué condicionarme. Es complicado y hay que tener ahí un balance y mirarse mucho hacia adentro en el sentido de cuidarse. Yo creo que también no tomarnos las cosas tan en serio. A mí me da la sensación que también vamos perdiendo un poco el sentido del humor. El tema es cuando el sentido del humor es demasiado ácido, por supuesto, ¿no? Y trata de ser hiriente. Pero eso, aprender a descomprimir un poquillo y prestar un poco más atención en vez de al contenido de lo que te están diciendo de dónde está viniendo. A mí me parece buena idea esa que dices y empezar a practicarla con nosotras mismas. Por ejemplo, cuando estamos en casa. A mí me pasaba mucho y de verdad que intento ya prestar más atención, pero a mí me pasaba que si de repente estaba, no sé, a lo mejor recogiendo algo y se me caía un vaso con agua en el escritorio. Lo primero que decía es que eres tonta, es que cómo no te fijas, es que mira, ahora es como reír, intentar primero reírme, intento, no siempre me sale. Hombre, yo depende, si tengo el ordenador cerca a lo mejor no me Claro, río. a ver, no, pero intento de reírme y decirme, no pasa nada. O sea, al final, bueno, te cae el agua, te equivocaste, hiciste esto mal. Bueno, pues sí, pues lo hice mal. Está bien, Avi, lo hiciste mal. ¿Qué pasa? ¿Me voy a morir por esto? ¿Me van a colgar de...? Yo eso lo he practicado mucho, pero ya de hace mucho tiempo, fíjate, es en algo que sí que lo consigo practicar. Yo no sé si es porque uno dice, si es que es normal que te pase a ti, por eso me río, el tropezarme. Ah, yo también, madre O mía. sea, yo me tropiezo con algo y me empiezo a reír. O sea, aunque incluso las veces que me he caído, ¿no? Y me haya hecho daño y por supuesto me haya hecho una, pero después me río de mí y digo, madre mía. Sí. Sí, y yo creo que de esa forma también relativizamos un poco y que hay cosas que de verdad no tienen sentido recriminarnos por ellas, ¿sabes? Pero es que ahí se nota mucho la base esa de la autocrítica, con cosas tan simples y luego salga de tu propia boca decir, mira, qué tonta eres, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo te equivocaste en esto? Pues sí me equivoqué, Hombre, porque eran las pues sí me herramientas que equivoqué. tenías en ese momento. Claro. Sí, sí, por eso. Y está bien decirlo en voz alta, me equivoqué. Y está bien. No pasa nada, no se va a acabar el mundo por esto, no ha pasado nada, todo sigue igual, la gente sigue caminando por la calle, ya está. Es un trabajo también de interiorización, así como el que llevamos muchos años, ¿no? Interiorizando que tenemos que ser perfectas, que todo lo tenemos que hacer bien, que no nos podemos equivocar, porque ¿qué van a decir de mí si me equivoco? Todo ese proceso de interiorización también podemos empezarlo a hacer ahora, ¿no? Con esas pequeñas cositas de decir, bueno, pues sí, ¿y qué?
ya me equivoqué, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Sí, el mundo sigue girando, o sea, aquí no ha pasado nada. Y yo creo que así poco a poco podemos también ir siendo más flexibles a la hora de recibir críticas. Eso puede ser una opción. Habrá que practicarla. Vamos a practicarlo.